Hola mis queridos hermanos, buenos días en esta mañana. Los saludo con un fuerte abrazo en el Señor y deseo que Dios los bendiga ricamente y que hoy sea un día de victorias. Y hoy vamos a hablar acerca de la alimentación espiritual. Nunca descuides tu alimentación espiritual. Y cuando hablamos de alimentación, nosotros generalmente preguntamos ¿y por dónde comemos? Y lo más lógico es que alguna persona pregunte, bueno, nosotros comemos por la boca. Pero déjenme decirles, hermanos, que todos comemos por la boca, por los ojos, por los oídos, por el tacto, por el olfato. Y que son las avenidas del alma, por otro lado. Y lo que comemos afecta nuestros pensamientos. Los afecta en forma positiva y los afecta en forma negativa. Por eso el apóstol Pablo, cuando les escribió a los filipenses, el capítulo 4, el versículo 8, les dice lo siguiente. Filipenses 4:8. Aquellos que me quieran acompañar, aquellos que quieran seguirme, podemos buscar Filipenses 4:8, donde dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. El deseo de Dios para ti es que tengas una mente que habitualmente abrigue pensamientos nobles, verdaderos, puros y admirables. Tienes toda la libertad de permitirle al Espíritu Santo que Él pueda reconfigurar tu mente, así como lo hace el GPS cuando nos equivocamos de camino. El GPS habla de cambiar, de reconfigurar la ruta porque nos hemos equivocado. Bien, los pensamientos tienen dos opciones. Los pensamientos que son influenciados por el Espíritu Santo, que traen felicidad, que traen paz, que dan vida, y los pensamientos que vienen del espíritu demoníaco, que traen vacío, angustia y muerte. ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Quién impulsa nuestros pensamientos más íntimos? Los pensamientos son lo que nos alimentan, por otro lado. Entonces, si nosotros estamos mal alimentados, tendremos una mala vida espiritual, una baja calidad de vida espiritual. Por el contrario, si nuestro espíritu está en relación con el Espíritu Santo, nosotros tendremos pensamientos de felicidad, de paz, de tranquilidad, de gozo, ¿ya? Y eso nos ayudará a alimentarnos de una forma distinta. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos educación, y bueno, si recibimos la educación y depende quién sea nuestro maestro, nosotros podemos tener pensamientos que nos ayuden a crecer espiritualmente o pensamientos que nos lleven más allá de no solamente de la alegría, sino podemos pasar de la alegría a la tristeza, a la angustia, a la muerte espiritual. La educación que recibimos, el ambiente donde nos movemos. Si nosotros nos movemos con malas compañías, tendremos malos pensamientos. Si nosotros nos movemos en un espíritu, en un lugar espiritual, indudablemente eso nos ayudará a mantenernos conectados con Dios. La música que escuchamos, ¿ya? La música nos puede hacer bien o nos puede hacer mal. Los programas de televisión que miramos nos hacen bien o nos hacen mal, aunque no hay mucho para ver en la actualidad en los programas de televisión, ¿ya? En internet, ¿dónde nos metemos? ¿Dónde fijan nuestros ojos? ¿Qué hacemos por internet? ¿Ya? Eso nos puede ayudar o nos puede perjudicar. Cuando estamos en relación con nuestros pares, y pueden ser personas muy buenas, incluso pueden ser de la iglesia, pero algunos son demasiado criticones, algunos van con algunos conceptos doctrinales
un poco espurios, y entonces tendríamos que tener cuidado porque alguna de esas personas puede de alguna forma desviarnos espiritualmente. Hermanos queridos, nuestros cuerpos están constantemente siendo formados por las cosas que ingerimos, por las avenidas del alma, ya sea por los ojos, ya sea por la boca, ya sea por el oído, ya sea por el tacto y ya sea por el olfato. ¿Qué comemos? Hablemos del principio, por ejemplo, de la oración. Cuando nosotros hablamos de la oración, que es una forma de comer, ¿ya? ¿Vivimos en la presencia de Dios cuando oramos? El objetivo no es llegar a ser buenos orando, o tener grandes disertaciones o grandes oraciones. Dios nos pide que no seamos hipócritas, que hablemos con el Padre, que conversemos con Él, que le digamos las cosas hermosas que nos pasan, pero también le contemos las cosas tristes. Y una cosa es pedirle y otra cosa es hablar con Dios, tener una conversación con Él, así como la tengo como un amigo, lo tengo con un compañero, lo tengo con un familiar. Dios desea conversar con nosotros. Hermanos, el ser que Dios quiere que sea depende de tu alimentación espiritual. En la alimentación también puedo ser el ser que yo quiero ser o el ser que Dios quiere que yo sea. Eso también se divide porque, claro, a veces nosotros queremos comer, ya sea en internet, ya sea en la televisión o ya sea en las conversaciones con los amigos, con los vecinos, incluso con los hermanos de iglesia. Y puedo yo tener mis propios pensamientos y no ser santificado por esos pensamientos o por esas palabras, por esas actitudes. Y entonces me lleno de un sentimiento que no me ayuda espiritualmente. Y entonces tengo que volver al pensamiento de Dios. Y entonces veo que mis actitudes, mis palabras, mis pensamientos cambian. Ya dijimos que nosotros comemos por la boca alimentos y a veces comemos alimentos que no nos hacen bien. El olfato, el oído, oímos cosas que nos perjudican, que nos llevan a tener unas ciertas actitudes. El tacto, lo que tocamos, es santo. Por los ojos, ¿qué miramos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué vemos? ¿Qué comemos? ¿Qué tocamos? ¿Qué comemos en la música? ¿La música nos ayuda o nos perjudica? ¿Las películas que miramos nos ayudan o nos perjudican espiritualmente? ¿Lo que vemos por internet nos ayuda o nos perjudica? ¿Los libros que leemos nos ayudan o nos perjudican? ¿Las revistas, los chistes que escuchamos, nos ayudan espiritualmente o nos perjudican espiritualmente? Cuando escuchamos algún comentario de la iglesia, de la calle, de los políticos, de la sociedad, ¿nos ayudan o nos perjudican? Hermanos, por delante tenemos la vida eterna, por delante tenemos la salvación y nosotros tenemos que ser el sueño de Dios. Ustedes no se olviden, Dios tiene un propósito para nuestra vida y ese propósito tiene que cumplirse en nuestra vida. Si no se cumple, no estaríamos caminando hacia la salvación, sino la perdición. Por lo tanto, tú eres un proyecto de Dios y su sueño se está cumpliendo en tu vida. Quisiera invitarlos a hacer un ejercicio, así como hicimos el ejercicio de ayer con los dones del Espíritu de Gálatas capítulo 5. Yo quisiera invitarlos a hacer otro trabajo. Distintas tareas que nosotros hacemos en el día. Ustedes pueden hacer su lista. Yo tengo una lista de tareas, por ejemplo, la alimentación, el cuidado del cuerpo, los devocionales, el estudio, la iglesia, internet, lecturas, esparcimiento, música, noviazgo, oración, películas, trabajo, vestimenta, vocabulario. Ustedes pueden agregar a esa lista las tareas que ustedes crean convenientes. Y entonces al lado
Ustedes pueden dirigidas por Dios o dirigidas dirigidas por mí o dirigidas por el Espíritu Santo. Y entonces vamos marcando cuánto de la alimentación es dirigida por mí, cuánto de la alimentación es dirigida por el Espíritu Santo, cuánto del cuidado en mi cuerpo es dirigido por mí, cuánto el cuidado del cuerpo es dirigido por el Espíritu Santo. ¿Cuántos de mis devocionales son dirigidos por mí, rápidos, que no me queda nada, no saco ningún provecho, pero lo tengo que hacer? O los devocionales donde me deleito en la palabra de Dios y es dirigido por el Espíritu Santo y crezco espiritualmente. Mis estudios, la iglesia, ¿cuántas de las cosas que hago en la iglesia son dirigidas por mí o son dirigidas por el Espíritu Santo? Lo que leo en internet, lo que leo en distintos libros o revistas. Cuando salgo de vacaciones, cuando salgo a jugar con mis amigos, cuando participo de un momento de esparcimiento, voy a lugares donde Dios me puede acompañar o voy a lugares donde Dios no me acompaña. Cuando estoy con mi novio, con mi novia, cuando estoy con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa, ¿Dios está en esa relación? ¿O yo dirijo lo que tengo que hacer? La oración. ¿Mi oración es rápida y apresurada o es una oración donde me deleito estar conversando con mi Dios? Las películas que miro son películas que me hacen bien espiritualmente o me ponen agresivo, me ponen tenso, me ponen de mal humor. El trabajo que hago es honesto, es puro, es santo. La vestimenta que uso alaba a Dios o gratifica mis deseos y mis encantos, el vocabulario que uso, el tono de la voz, la forma en cómo me dirijo a los demás. ¿Lo dirige Dios? ¿O lo dirige el Espíritu Santo? ¿O lo dirijo yo y yo digo las cosas como me convienen? Hagamos esta lista y veamos, hagamos un autoexamen de nuestra vida y vamos a ver que cuánto nos ayuda a tener otra percepción de las cosas que tenemos que mejorar y las cosas que tenemos que ver. Hablemos un poquito de tentación. ¿Cómo evitar morder el anzuelo? Ustedes saben que hay distintas clases de peces y esos peces tienen cada uno su anzuelo, tienen su forma de pescarlos. Y cada uno de nosotros es un pez distinto al otro. Y Satanás sabe perfectamente cómo atraparnos, cómo pescarnos, dónde están nuestras debilidades. Y entonces Él me apura y me lleva al pecado y a la tentación. La tentación nos promete libertad para gratificar nuestros apetitos, tanto como deseamos, pero su fin es esclavizarnos, ensuciarnos, mancharnos con el pecado. Nada hace más poderosa la tentación que el aislamiento. Algunos piensan que aislándose van a poder conseguir vencer a la tentación. Y hermanos queridos, nada más lejos. Jamás me puedo aislar de Dios, jamás me puedo aislar de su palabra, de sus consejos. Porque Dios me dice allí en 1 Corintios 10:13 que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. 1 Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podamos resistir, sino que dará también con la tentación la salida para que podamos soportar. Hermanos queridos, la batalla contra la tentación es una pelea importante, pero si simplemente tratamos de reprimir un deseo, nos desgastará, nos cansará y por lo tanto seremos vencidos. Debemos tener en claro la imagen mental de la clase de persona que queremos llegar a ser, porque Dios tiene claro en su mente lo que quiere para cada uno de nosotros y nosotros tenemos que ser el sueño que Dios planificó para cada uno de nosotros. Por eso es importante que le prestemos atención al nivel de satisfacción del alma en nuestras vidas. La tentación
La primera incompetencia es una incapacidad de percibirla. Nosotros no nos damos cuenta cuando estamos siendo tentados. Pensamos que es un juego, que lo vamos a sobrepasar, y a veces ni nos damos cuenta de que estamos en peligro de pecado, no solamente de tentación, sino de pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿qué es? ¿El pecado es lindo o el pecado es feo? Y muchos dicen que el pecado es feo. No, son feas las consecuencias. Pero el pecado es lindo, porque si el pecado fuese feo, nadie cometería pecado. Por lo tanto, el pecado es atractivo, el pecado es lindo, trae satisfacción, trae beneficios. A primera, después trae dolor y trae angustia y trae todo tipo de penalidades. No somos tentados por lo que nos repugna, somos tentados por las cosas que nos gustan y nos atraen. ¿Cómo puedo alimentar mi mente para que crezca, me fortalezca y no caiga en la tentación y en el pecado? Salmos, el capítulo 1, el versículo del 1 al 3. El salmista David escribió este salmo maravilloso, donde nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos queridos, déjenme decirles que esto parece algo irreal, el estar día y noche meditando. No entendamos mal lo que el salmista dice. Lo que el salmista dice es que tenemos que estar las 24 horas conectados con Dios, nuestro pensamiento conectado con Dios. No se olviden que Jesús es nuestro modelo. Nunca se había separado del Padre. Solo en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús no podía ver más allá de los portales de la tumba, aunque el Padre estaba cerca de él. Y nosotros debemos sentir esto de la misma forma. O sea, hacer lo posible para que jamás haya una brecha de separación entre nosotros y Dios. En oración, en pensamiento, en oración, en canto, en pensamiento, siempre pensando en nuestro Padre Celestial. Hay dos maneras de mirar cuando se trata de una ventana. ¿Cómo miramos una ventana? Podemos mirar el polvo, podemos mirar que hay una rayadura en el vidrio, que el vidrio está roto, y podemos mirar la tela metálica que está algo torcida, o podemos mirar a través de la ventana y más allá de los defectos ver que hay un día maravilloso y hermoso que podemos disfrutar. ¿Cómo ves tu vida? ¿Es depresiva? ¿Es una vida triste, amarga, llena de polvo, llena de rayaduras, llenas de vidrios quebrados? ¿O más allá de tu vida ves un propósito de Dios que está tratando de demostrarte que más allá de los problemas de la ventana hay un día maravilloso que tienes que disfrutar? Y claro, cuando hablamos de alimentación, no podemos dejar de hablar del estudio de la Biblia. Una cosa es la oración, donde también me alimento, y otro de los elementos especiales de la Biblia es la Biblia misma. Y para esto quisiera darte algunos consejos. En primer lugar, elige un lugar de tu casa, el balcón, la terraza, un lugar de la sala, tu habitación o tu estudio, o donde más te guste. Puede ser un parque, puede ser un lugar, pero tiene que ser un lugar donde nadie te moleste, donde tengas privacidad, donde te puedas
incluso si quieres postrar delante del Señor. Porque, ojo, una cosa, cuando hable de la oración voy a decir esto, o sea, tienes que estar tranquilo, que nadie te moleste, que nadie te vea, que seas tú solo con Dios. Un lugar, pon un altar en tu casa donde puedas estar a solas con Dios. Pero también debes poner una hora diaria para encontrarte con Dios. Las 5 de la mañana, las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, las 3 de la tarde, las 5, no importa. Pero pon una hora fija donde encontrarte con Dios. Porque Dios quiere encontrarse contigo. Tú tienes que poner una hora para encontrarte con Dios. Decide también cuánto tiempo le vas a dedicar a ese encuentro con Dios. ¿10 minutos? ¿15? ¿Media hora? ¿Una hora? Bueno, establece cuánto tiempo vas a estar a solas con Dios. Y cuando ores, para que el Espíritu Santo te capacite, ora y más que orar, póstrate delante del Señor. A mí no me gusta tanto la posición de rodillas, porque mis rodillas se cansan. A mí me gusta postrarme delante del Señor. Fíjense en cómo hacen los árabes, cómo hacen los judíos cuando se postran delante de Dios. Se acuestan en el piso. Por eso hablaba de una habitación donde nadie te vea, donde nadie te ve. Quieres tirarte arriba de la cama para hablar con Dios en forma tranquila porque estás cómodo. Utiliza la mejor forma. Una cosa es arrodillarse y otra cosa es postrarse. Y Dios me dice que yo tengo que postrarme delante de Dios. Bueno, es un tema quizás un poco más largo y quizás para otro tema, pero cuando ora para que el Espíritu Santo te capacite, que al abrir las Sagradas Escrituras puedas encontrar el alimento que ese día necesitas para llevarlo adelante y sea un día de victoria. Después que terminas de ver el lugar, cuánto tiempo le vas a dedicar y lo que vas a pedirle a Dios en oración, busca tu Biblia. Tu Biblia, no la Biblia de la familia. Cada cristiano debe tener su Biblia, su espada. Y entonces cada uno su Biblia, una regla, un lápiz, lapiceras de colores, porque habrá que subrayar, porque habrá que pintar de colores algunas cosas que quiero que se resalten en mi vida. Biblias. No hace falta hoy muchas Biblias, pero si te gusta comparar, tú puedes buscar por internet varios tipos de Biblias, concordancias, comentarios bíblicos, diccionario bíblico adventista, un cuaderno y todo lo que te venga bien tener para ir estudiando las Sagradas Escrituras. Después que tú ves todo esto, entonces ahora estás en condiciones de ver el tema de cómo estudiar las Sagradas Escrituras. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, yo ahora tengo que ver la diferencia entre una palabra, la diferencia entre un capítulo, la diferencia con un libro, la diferencia con una frase o la diferencia con una unidad de pensamiento. Todo esto me ayuda a entender las Sagradas Escrituras. Yo puedo estudiar una palabra, puedo estudiar un versículo, puedo estudiar un capítulo, puedo estudiar todo un libro, o puedo estudiar una frase, o puedo estudiar una unidad de pensamiento. Bueno, lo que yo decida, voy a dedicar todo el tiempo que necesito para ser un experto en esa palabra. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 1 me habla de: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, estudio la palabra principio, estudio la palabra Dios, estudio la palabra creó. Y entonces, cuando ustedes estudien este tipo o hagan este tipo de estudio, ustedes van a ver la riqueza que van a tener a medida que avanzan en el estudio de la Biblia. O puedo estudiar los días de la creación. Cada día estudio qué es la luz, cuál fue la luz, cómo Dios hizo las plantas, por el espíritu de su boca, cómo Él lo dijo. Bueno, puedo ir estudiando todo esto. Puedo buscar distintos temas que no me quedan claros en la Biblia. A veces tengo dudas con respecto a la muerte, a las joyas, al noviazgo, a las profecías del tiempo del fin, un libro, un personaje, una costumbre de la época. ¿Cuánto me gustaría saber
por ejemplo, cómo eran los casamientos en aquella época, o cómo se destilaba y se purificaba el agua, y entonces por qué se le echaba vino al agua para poder limpiarla. Bueno, hay tantas cosas que estudiar en las Sagradas Escrituras. No te olvides que no necesitas saber más de la Biblia, pero sí necesitas vivir lo que sabes. Y con vivir lo que sabes, siempre tomado la mano del Espíritu Santo, siempre tratando de que el mensaje que Dios quiera darte es para que mejores tu vida espiritual, para que el sueño de Dios se haga realidad, para que el Señor pueda darte el beneficio de crecer, de madurar y de florecer, a fin de ser una bendición para los que te rodean y para ser para honra y para gloria de Dios. Y creciendo, madurando y floreciendo, te estarás preparando para la segunda venida de Cristo. Te estarás preparando para ser un hijo de Dios que viva en un lugar donde todos los que participen del cielo serán personas que habrán llegado a cumplir el sueño de Dios en su vida por el cual fueron creados. Hermanos queridos, quiero invitarte en esta hora a orar. Quiero invitarte a que le pidamos al Señor que nos ayude a alimentarnos correctamente. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, cuánta gratitud siento en mi corazón por tu amor, por tu bondad, porque tú eres un Dios maravilloso, porque tú abriste nuestros ojos esta mañana y porque nos diste un día para alabar tu nombre, para aprender más, para llegarnos hasta tu presencia, para que tú nos ayudes a hacer el sueño que Dios tenía en mente cuando nos creó. Bendice a mis hermanos, acompaña a todos y a cada uno, a los que tienen problemas de salud, a los que están viajando, a los que están con problemas en el trabajo, a los que tienen problemas de salud, a los que tienen conflictos familiares. Señor, llénalos del gozo de tu presencia, porque tú serás un Dios de victoria para cada uno de tus hijos, para cada uno de aquellos que desean hacer tu voluntad. Señor, bendice a cada uno de tus hijos en esta hora, y que tu sueño y que tu voluntad se haga y se realice en nuestra vida. En el nombre precioso de nuestro hermano mayor, Cristo Jesús. Amén, amén y amén.